Hola, bueno, retomamos el desafío de seguir trabajando sobre construcción de la subjetividad y concepto de subjetividad. Les decía que me daban ganas de compartir con ustedes algunas ideas de Foucault, em, para que pueda ser un poco un camino que ustedes hagan, recorrer un poco las ideas más pichonianas, las que vienen más de la psicología social y articularlas con otras líneas de pensamiento. Les cuento que Foucault es un psicoanalista francés hiperdisidente con una subjetividad que de alguna manera rompió muchos moldes en su época. Visitó varias veces América Latina, hay un desarrollo, sobre todo en Brasil, de pensamiento Foucaultiano fuerte, porque él, bueno, desarrolló gran parte de su actividad académica en algunas universidades de Brasil y, bueno, fue dejando como seguidores o gente que profundizó su pensamiento en la región, Brasil y Argentina fundamentalmente. Pero tiene algunos elementos que a mí me parecen súper interesantes para pensar el concepto de subjetividad y sobre todo para el trabajo de los psicólogos y las psicólogas sociales. Foucault trató como de pensar mucho el tema de las instituciones totales, trató de trabajar o hizo mucha investigación en el campo de las cárceles, en el campo de los manicomios, y por lo tanto hay como un desarrollo muy fuerte del concepto de disciplinamiento, del concepto de dispositivo, que son elementos que nos ayudan a pensar en esta construcción de subjetividad. Vuelvo como a repetir esta idea de subjetividad como los lentes, subjetividad como el filtro, subjetividad como el ecro que cada uno y cada una de nosotros tiene para entenderse con el mundo. ¿Mm? Es el sistema, digamos, de claves, el sistema de llaves, podríamos decir, que cada uno de nosotros tiene incorporado para moverse en el mundo. Sistema abierto, habíamos dicho, en permanente relación entre el adentro y el afuera, mundo interno, mundo externo, así Pillon lo define, determinado socialmente por los vínculos. Entonces, ¿qué es lo que me parece interesante del pensamiento de Foucault para un poco trabajarlo en relación a la psicología social y a los objetivos que nosotros como profesionales del campo de lo social tenemos, que tienen mucho que ver con el cambio y con la salud y el aprendizaje? Es que de alguna manera Foucault hace una reflexión sobre la dimensión grupal e institucional de la subjetividad, es decir, cómo opera este fenómeno de la construcción de subjetividad con perspectiva social, es decir, donde nosotros recibimos de lo social una serie de conceptos, elementos y demás a través de los vínculos que nos configuran, que nos constituyen y que de alguna manera producen esos lentes con los que miramos el mundo. Me parece que lo que él aporta es un elemento interesante a la hora de ver cómo las cuestiones de la subjetividad se repiten, tienden a repetirse, y en ese sentido son un elemento interesante para analizar la perspectiva del cambio como forma, digamos, opuesta a la repetición, en esta concepción dialéctica pichoniana. Entonces, hay algunos elementos como que me parece interesante. Tengan presente que Foucault desarrolló su teoría en torno a la investigación con cárceles y con instituciones totales, asilos de niños también. O sea, piensen un poco en clave de época, cómo alguien organiza una teoría en función de una época. Entonces, ¿qué es lo que Foucault un poco desarrolla como eje central de su teoría? Es que existen unos determinados mecanismos sociales para construir sujetos, es decir, que hay una especie de maquinaria social que está dispuesta para la construcción de una subjetividad que acate, que está relacionada por lo tanto con el disciplinamiento. Entonces, él plantea que estas instituciones, sobre todo las que son instituciones totales, pero él después
lo plantea para todas las instituciones. Por eso creo que es interesante esta conceptualización porque nos permite estar atentas y atentos cuando trabajamos en una institución a ver cómo esa institución produce subjetividad y qué tipo de subjetividades produce esa institución. Entonces él habla un poco del proceso, le llama en lugar de producción de subjetividad, él le llama normalización. Es decir, habla de un proceso mediante el cual a través de los vínculos y de las relaciones, las instituciones tratan de producir sujetos adaptables. ¿Qué es lo que plantea Foucault? Que lo que se trata de evitar en todo el proceso de socialización es el desvío. Cuestión que si nosotros lo miramos desde la perspectiva del pensamiento pichoniano, el desvío tiene mucho que ver con la creatividad. Es decir, que habría que estar atento a qué tipo de subjetividades no desviadas o con mucha dificultad para desviarse se producen en un determinado entorno, porque eso disminuye claramente la capacidad creadora de las personas. Entonces, lo que Foucault plantea es que las instituciones, fundamentalmente la familia y la institución educativa y la institución del trabajo, toman de estas instituciones totales, es decir, toman de las cárceles, de los hospicios, de los manicomios, incorporan esa metodología que tiene que ver con normalizar al otro, con evitar al máximo la posibilidad de una conducta desviada. Entonces, esos mecanismos que él los percibe en las instituciones totales, en los manicomios y en las cárceles, dice que seguramente se reproducen y aparecen en el ámbito de lo familiar, en el ámbito grupal y en el ámbito comunitario, y sin duda él hace mucho hincapié en el proceso educativo de niñas, niñas y adolescentes. Entonces lo que él plantea es que el principal mecanismo de relacionamiento entre la institución educativa y los sujetos que van allí a aprender, el principal condimento que esa relación tiene es un condimento o un mecanismo disciplinario. Vuelvo a lo mismo, les reitero, evitar el desvío. Y ustedes esto traten de pensarlo desde la perspectiva del pensamiento de Pillon, en el sentido del pensamiento de la creación, de lo que implica desprenderse de lo viejo para poder incorporar algo de lo nuevo. Eso tiene algo de conducta desviada. Entonces, interesante para pensar en relación a Foucault, el proceso de disciplinamiento, es que él plantea que las instituciones educativas organizan la vida cotidiana de la institución en torno a mecanismos de disciplinamiento. Esos mecanismos de disciplinamiento implican que el sujeto que está aprendiendo incorpore en los vínculos, en el vínculo con la maestra, en el vínculo con el director, en el vínculo con los compañeros, incorpore una serie de rituales que lo hagan convertirse en un sujeto adaptable y escasamente desviado. Entonces, que de alguna manera esos rituales produzcan la subjetividad de quien va a ese lugar a aprender. Es decir, que cuando se está en una escuela no solo vamos a estar aprendiendo conocimientos, saberes en torno a matemáticas, geografía, historia, a ciencias, sino que también vamos a incorporar una matriz que tiene que ver con nuestra subjetividad y que de alguna manera nos pone un límite que apunta no tanto al límite saludable, sino al límite del disciplinamiento. Es decir, que de alguna manera quedemos colocados en una situación de dependencia del espacio educativo. Decíamos entonces, evitar la conducta desviada, nosotros lo retraducimos y decimos evitar la creatividad. Foucault dice que este disciplinamiento de las personas, esta búsqueda de que las personas sean lo menos desviadas posibles, lo más normales posibles y lo más normalizadas posibles, se produce en primer lugar en el cuerpo. Eso a mí me parece una cosa muy interesante, como que de alguna manera no son ideas mentales lo que
inicialmente entra a nuestra cabeza cuando pasamos por una institución educativa, sino que son pautas relacionales que tienen que ver con el cuerpo. Entonces ustedes piensen, por ejemplo, cómo se organiza el espacio en una escuela, cómo se organiza un espacio que en general prioriza poco la interacción entre los niños y las niñas, prioriza poco la horizontalidad y prioriza la verticalidad, es decir, hay algunos que aprenden y otros que enseñan. Es decir, que todo esto nosotros, dice Foucault, lo aprendemos a través del cuerpo y nos marcan el cuerpo. Y esto es bien importante porque como psicólogos sociales nos permite pensar qué tipo de ámbitos producen qué tipo de subjetividades. Entonces, dice Foucault, la primera marca la institución la trata de hacer a nivel del cuerpo, pero nosotros después del cuerpo lo vamos a pasar a la subjetividad, llamémosle en clave más integral, a esa subjetividad que tiene que ver con lo que sentimos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos. Es decir, no solo va a quedar como una marca en el cuerpo, sino que se va a integrar a nosotros como una forma de decodificar el mundo, de entender el mundo. Es decir, qué lugar tiene la autoridad, qué lugar tiene el compañero, qué lugar tiene lo que yo pienso, eso lo vamos a interiorizar, va a formar parte de nuestra subjetividad y pensémoslo en clave. Si en lo educativo hay posibilidades de que haya una subjetividad liberadora, una subjetividad que reconoce la diferencia, una subjetividad que valora los distintos aportes, o si de alguna manera la escuela y el liceo tienden a homogeneizar, a disciplinar y a borrar las diferencias entre los distintos saberes y las distintas formas de ver el mundo. Entonces, un poco me quedo con esta idea de que entendamos el valor que tiene esto que trajo Foucault, que es que la marcas en el cuerpo, y empecemos a desarrollar el olfato cuando entramos a una institución, porque esas cosas se sienten en el cuerpo. Se siente en el cuerpo cómo es de fluida la entrada y la salida, cómo son las puertas, cómo son los recreos, cómo son los sonidos. Todo eso se siente en el cuerpo. Y nosotros como psicólogos sociales tenemos que empezar a desarrollar esa perspicacia de entender cuáles son las subjetividades que una determinada institución está tratando de construir y cuáles son las señales que desde el cuerpo nosotros podemos captar en relación a eso. Porque va a ser quizás sobre esos pequeños rituales donde una intervención en psicología social va a poder tener una incidencia para el cambio, es decir, una incidencia que permita que los actores de la institución educativa, en este caso la estoy tomando porque me parece que es un ámbito interesante de trabajo, que los actores de esta institución educativa reconozcan cómo esos rituales pueden marcar a los sujetos de la educación, qué subjetividades produzcan y de alguna manera pueda haber una revisión crítica de esta cuestión. Entonces, cerrando, tener presente este aporte de Foucault como que la construcción de la subjetividad se da de manera fuerte en las instituciones educativas y por supuesto en las instituciones totales, que van a ser espacios donde seguramente van a requerir de la intervención de nuestra profesión para destrabar conflictos, para mejorar la comunicación, que esta marca a nivel del cuerpo se hace, como ya lo habíamos dicho, a través de los vínculos que la institución plantea con sus actores y actoras, a través de los rituales y a través de las normas. Es decir, esto es muy importante a la hora de pensar qué subjetividades produce una determinada institución, leer las normas, los reglamentos, digamos, el currículum que no está oculto y que produce subjetividades creativas o subjetividades más dependientes y de alguna manera más del orden del repetir y no del recrear. Bien, cerrando, recordemos entonces esta cuestión, subjetividad como un sistema abierto, algo que se va construyendo y que se construye en cada uno de los vínculos y en cada una de las relaciones que en la vida cotidiana nosotros construimos y nos construyen.
Bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que estos videos les aporten y les ayuden a pensar. Nos vemos pronto.